En estos días, en estos domingos pasados, se ha estado predicando sobre la fe. Tomás predicó sobre la fe que conquista, Gaby predicó sobre la fe que es probada. Y en esta mañana yo quiero hablarles sobre la fe que hace superar el temor, la envidia y el menosprecio. Y yo creo que desde el inicio de la creación, tanto del mundo como del hombre, Dios quiso acercarse al hombre para que tuviera comunión con él. Ayer nada más tuve un descubrimiento muy bonito, y es que la palabra discipulado aparece por primera vez en Génesis con una palabra hebrea que se llama halak, donde Dios, cuando dice que Dios se paseaba por el huerto, es una palabra que quiere decir que Dios caminaba con Adán, queriendo que tuviera comunión con él, queriendo que tuviera cercanía con él. Y ese es el deseo de Dios desde todos los tiempos, pero sabemos que por causa del pecado ya no hubo esa comunión, ya no hubo esa cercanía, sino que hubo separación. Y a partir de ahí el pecado siempre ha tratado de separar al hombre de Dios. Y vemos cómo entonces hace un llamado a un patriarca, el patriarca Abraham, le llama y le da una promesa de que él sería una gran nación, y esta gran nación iba a ser su pueblo amado, su pueblo querido, el pueblo de Dios. Y no solamente le dio a Abraham esa promesa, sino que esa promesa también la recibió Isaac, su hijo, y también le dijo las mismas palabras: te bendeciré y serás una gran nación. Pero luego esa palabra también se repitió en Jacob. Jacob recibió promesa de bendición, pero resulta que Jacob no estaba preparado para recibir toda la bendición que Dios quería que él recibiera. ¿Por qué no estaba preparado? No estaba preparado porque en él habían debilidades, tenía un carácter un poco tosco, un poco difícil, y necesitaba ser tratado por Dios para que pudiera cumplirse el propósito de Dios para la vida de Jacob, y él pudiera ser el Israel, él pudiera ser el elegido para formar el pueblo de Dios. Y una de las cosas que notamos es que en medio de esas debilidades, Jacob, su nombre lo indica, era un tramposo, era un engañador, era un suplantador. Empezando con esto, en su vida comenzó a tener muchas dificultades, pero de las más complicadas que tuvo que superar fue el hecho de robar la primogenitura a su hermano gemelo Esaú. Y saben que me da curiosidad, ¿no? Porque yo he tenido 3 embarazos normales, si se quiere, pequeños. O sea, no, con una duré 8 meses y medio, con la otra 8 meses y con la tercera 7 meses. O sea, ninguna llegó a final de tiempo. Entonces eran bebés pequeñitas. Pero dice la Biblia aquí que estaba Rebeca embarazada con gemelos, ¿no? Y que desde la barriga se peleaban por ver quién salía primero. Entonces yo me imagino a Jacob tirando, porque dice la Biblia que venía su mano trabada desde el calcañar, del talón, y tú no sales, que salgo yo, que yo y yo primero, hasta que por fin ganó Esaú. Pero saben que Esaú no tomó importancia de lo que era la primogenitura, y hubo un día que se la vendió a su hermano por un plato de lenteja, como bien conocemos muchos de nosotros. Pero el punto máximo de la relación entre Esaú y Jacob fue cuando, en el momento de dar la bendición final, Isaac estaba ciego,
Y vemos aquí el complot, como su madre prepara a Jacob para que reciba la bendición. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Que comenzó y le puso vello de ovejas en los brazos para que tocara y creyera que era su hermano Esaú, que era velludo, y él era lampiño. Y le robó la bendición. Esto fue, como quien dice, la gota que colmó el vaso, y Esaú deseó matarlo. Esaú dijo: de esta no te escapas, porque yo te voy a matar. Pero eso lo oyó su madre, y su madre dijo: mejor te vas de aquí, mejor te vas de aquí, porque tu hermano te quiere matar. Pero algo sucede, y es que comienza Jacob a llenarse de temor. Esta es la primera cosa que encontramos en lo que quiero comentarles. Jacob se llena de temor porque su hermano Esaú le quería matar. Pero es un temor heredado de su padre y de su abuelo. Y por eso que nosotros creemos que hay maldiciones generacionales o hay debilidades que tuvieron nuestros padres y luego nosotros lo vivimos, y tiene que haber fe para poder romper con ese mal carácter o con esa debilidad o con ese pecado. Y la Biblia dice en Génesis 20:11, y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Fíjense aquí que Abraham hizo pasar a Sara como si fuera su hermana, porque tenía miedo de que le mataran. Después vemos a Isaac, que pasó exactamente lo mismo. Génesis 26:7 dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vemos aquí cómo entonces el temor fue desde Abraham, pasando por Isaac, y ahora llegaba Jacob. Jacob cogió miedo, cogió temor de que su hermano Esaú también le matara. Por lo que su madre Rebeca le dice: mira, yo creo que es mejor que tú huyas de aquí y te vayas a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán, porque si te encuentra Esaú te va a matar, y yo no quiero perder uno de mis hijos. Entonces vemos como aquí Rebeca le dice que se vaya y huya a la casa de mi hermano en Harán. ¿Sabes qué temor significa huir? Y hay personas que están huyendo de un lado a otro y no se enteran de que lo que tienen es temor de algo. Me explico. Gente que de pronto no se halla en una casa, se muda, no se halla en la otra casa, se muda, y llega un momento en que ha pasado por 4 o 5 casas en un año. Yo conozco personalmente gente que le ha pasado esto. O, por ejemplo, gente que va de iglesia en iglesia. Recuerdo yo de un chico que estuvo en la iglesia y me causó horror lo que dijo. Dice: no, si en esa iglesia Nueva Vida yo me he acostado con varias monjas. Ahí es donde veo que no era cristiano, ¿no? Porque monjas, pero, o sea, de decir con varias jovencitas de las de aquí, y para evitar que hablaran de él y evitar el mal comportamiento que estaba haciendo, pues huyó a otra iglesia. Y luego supe que en la otra iglesia hacía lo mismo, y se fue a otra y hacía lo mismo. Pero cuando yo estaba contando esta historia en la reunión pasada, me acordé de algo, y es que este personaje murió de una manera súper extraña. Porque yo creo que Dios no se queda con un pecado de esa magnitud sin que haya juicio.
porque y esta persona murió, como les digo, lo encontraron muerto en su habitación, ya abombado, pudriéndose, con gusanos saliéndole, y nadie supo de qué había muerto. El pecado engendra pecado y da a luz la muerte. Y vemos aquí cómo Jacob estaba huyendo a casa de su tío con mucho temor. Pero yo creo que esto nos enseña a nosotros que nosotros no podemos vivir la vida atemorizados. Este es un tiempo donde la gran mayoría vive atemorizado por causa de las malas noticias, y quiero de verdad de corazón dar un consejo de que no estemos viendo todo el tiempo las noticias, porque las noticias son malas y muy malas. Entonces, cuando comenzamos a oír las noticias y lo repiten, la misma noticia la repiten 5 y 6 y 7 veces al día, llega un momento en que tu mente se enferma, tu corazón se enferma y comienzas a actuar de manera atemorizada. Y Dios no nos ha llamado para ser esclavos del temor. Dios nos ha llamado a ser libres, a poder vivir la vida con libertad. Y ¿saben qué pasa? Que cuando nosotros tenemos temor, estamos desconfiando de que Dios nos puede proveer, no estamos desconfiando de que Dios nos puede cuidar, estamos manifestando con nuestros hechos, con nuestro temor, que Dios no puede obrar a nuestro favor. Entonces tenemos que poner mucho cuidado. Dios no nos quiere ver llenos de miedo, llenos de temor, porque nuestro futuro está asegurado en Dios. ¿Lo crees así? Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor, hoy me declaro libre del temor. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso Jacob necesitó tener un encuentro con Dios. Él no podía seguir viviendo la vida como un tramposo. Él no podía seguir viviendo la vida como un ladrón. No podía seguir viviendo la vida que estaba llevando. No podía seguir huyendo, teniendo miedo. Y por eso él tiene un encuentro con Dios. Y dice que yendo de camino, huyendo más bien, huyendo a la casa de su tío Labán, dice la Biblia que tuvo un sueño. Y que en el sueño veía una escalera que estaba desde la tierra hacia el cielo, y ángeles subían y bajaban, y estaba Dios allá en el cielo, y que Dios le dio una palabra. Otra vez reafirmó el propósito que Dios quería con Jacob, y le dijo: haré de ti una nación grande, te multiplicaré, te bendeciré y serás bendición. La misma promesa que había recibido Abraham y que había recibido Isaac, ahora estaba siendo mencionada a Jacob. Y le dijo una frase que es lo que puede quitar de nosotros el temor. Le dio una frase que es la clave para cuando estemos pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, de miedo, de temor. Y le dijo: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estas palabras llenaron de fe a Jacob y se enrumbó al propósito que Dios tenía determinado con él. Y dice que siguió caminando, siguió su camino, y en el camino a Harán se encontró con unos hatos de ovejas, y le preguntó a los pastores que si conocían a su tío Labán. Y da la casualidad que le dicen los pastores: sí le conocemos. Y fíjate que ahí mismo, ahí viene su hija Raquel. Y hay algo que me llama la atención en Génesis 29.
10 y 11, dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y el versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob se enamoró a primera vista. Parece que recibió una flecha de Cupido. Y allí mismo, porque qué extraño, ¿no se fijan ustedes que dice el versículo que besó a Raquel y alzó su voz y lloró? ¿Qué hombre fuerte y robusto comienza a llorar cuando ve a una mujer? Algo pasaba y era que se había enamorado a primera vista. Llegó hasta donde estaba su tío Labán y comenzó a trabajar porque venía pelado, venía sin dinero, venía sin nada, huyendo de su hermano Esaú, no había podido recoger nada. Pero él comenzó a trabajar y le dijo su tío, ¿vas a trabajar de balde? No, dime cuál es tu salario. ¿Cuál es el salario que tú quieres recibir? Y claro, ya él se había fijado en la hermosa Raquel y dijo, bueno, dame a Raquel. Yo quiero que mi salario sea Raquel y por eso yo te voy a trabajar por ella 7 años. ¿Saben qué dicen los comentaristas? Que parece que Jacob trabajó en demasía para pagar la dote de Raquel, que dice que no era muy común pagar 7 años de trabajo por una chica, pero dice que lo pagó porque la amaba. Pero no solamente la amaba. Hay comentaristas también que dice que hay un versículo que denota como que no solamente era un amor idílico, sino que también era un amor sexual, erótico. Dice el versículo 21, entonces dijo Jacob a Labán, después de trabajar los 7 años, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Dicen los comentaristas que parecía que esto era un deseo sexual exagerado. O sea, que he aguantado 7 años y ya no aguanto más. Dámela rápido. Y hay algo que ocurre aquí que a nosotros nos deja un principio y nos deja una lección para aprender en esta mañana. Y es que resulta que Raquel representa las cosas que amamos. Raquel representa el mundo, Raquel representa los deseos de los ojos, Raquel representa la vanagloria de la vida, Raquel representa todo aquello que es superficial, pero que nosotros amamos. ¿Quién no ama una buena casa? ¿Quién no ama un buen coche? ¿Quién no ama viajar por el mundo? ¿Quién no ama que las cosas le salgan bien? Que sus metas estén cumplidas, que sus sueños se cumplan. Esas cosas son amadas por todos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros amamos lo bueno. Resulta que Raquel era hermosa de cara y de cuerpo. O sea, era una Miss. Podía ser una Miss Venezuela, una Miss Ecuador, una Miss España, una Miss de cualquiera de nuestros países. Dice que era bonita de cara y de cuerpo. A eso se refiere cuando dice de rostro y de parecer. Era preciosa, pero Raquel representa todo aquello que nosotros amamos, pero que es superficial. Todo aquello que nosotros amamos, pero que no nos conviene. Podemos amar cosas que con todo el derecho del mundo, tú necesitas tener la seguridad de que te va a ir bien, de que tú vas a conseguir tus sueños, de que tú vas a lograr tus metas. Eso es muy normal, pero muchas veces eso que nosotros amamos no nos conviene. ¿Y qué le pasó
¿qué le pasó aquí a Jacob? Que después de trabajar 7 años por Raquel, resulta que cuando ya han preparado la fiesta de la boda, está todo preparado, pasan los pajecitos, pasan los padrinos, pasa, la novia no, porque en ese entonces no se usaba el cortejo como ahora, ¿no? Pero llega un momento de que ya es el momento de la consumación de la boda y el padre Labán mete a Lea dentro de la carpa. Algunos no se explican el por qué no la reconoció. Que la va a reconocer si normalmente llevaban un trapo grande en el cuerpo y otro arriba, o sea que era irreconocible, más bien era como una momia con quien él se iba a acostar. Pero bueno, él se acostó con ella y resulta que al otro día, ¿saben qué fuerte? ¿Saben qué fuerte? Trabajar por Raquel y despertarte con Lea. Eso de verdad que es tremendo, tremendo. Jacob no lo pudo soportar y él cuando creyó que se había acostado con Raquel, con la bella, con la que era majestuosa, con la que era una miss, con la que era bonita de cara y de cuerpo, y se encontró con Lea, la fea. Y le dijo a Labán, tío, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Si yo te he trabajado 7 años por Raquel, ¿cómo me has dado a Lea? Y Labán, ni corto ni perezoso, le dijo, bueno, cumple la semana de esta, o sea, la semana de luna de miel de Lea, cúmplela, y luego entonces te voy a entregar a Raquel y me trabajas otros 7 años más. Ahí tenía asegurado él 7 años más de curro de este joven que era productivo. Y así lo hizo. Pero ¿saben qué pasó con esta historia de amor? Que parece una historia de amor, pero no es tan así, porque tuvo sus desencuentros. Cuando Jacob comenzó a convivir con Lea, Lea comenzó a darle hijos. Y llegó un momento en que Raquel se sintió con envidia hacia su hermana y comenzó a criticar a su esposo y a exigirle, dame hijos si no me muero. Pero Jacob le decía, ¿soy yo acaso Dios para darte hijos? Y vemos aquí cómo Raquel se llenó de envidia, y no solamente de envidia, sino también de amargura, y comenzó una lucha entre las dos hermanas, hasta tal punto que se dio cuenta Raquel que necesitaba ayuda, que ella no podía engendrar hijos y seguía con esa actitud de arrogancia, con esa actitud de envidia, con esa actitud de orgullo. ¿Y saben qué hizo? Oró a Dios. Oró a Dios. Y cuando ella oró a Dios, cuando ella se acercó a Dios, y pienso yo que le pediría perdón por toda esa actitud, entonces la fe que tuvo Raquel le hizo superar su envidia. Y es que nosotros muchas veces nos llenamos de envidia. Cuando comenzamos a ver que el otro prospera, que el otro tal vez trabaja menos que tú y gana más que tú, cuando ves como las cosas le van mejor al otro, tú te llenas de envidia y a la vez de amargura. ¿Y saben qué pasó? Que el Asaf nos enseña que cuando nosotros nos fijamos a nuestro alrededor por las cosas que pasan, desviamos nuestros ojos del Señor. Dice Asaf, cuando miré la prosperidad de los impíos, se llenó de amargura mi alma. Sentía envidia dentro de mí. ¿Y cómo lo remedió? Dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ello. Nosotros nada más necesitamos entrar en el santuario, tener
intimidad con Dios, tener una comunión íntima con el Señor, y es la manera como nosotros vamos a tener una fe suficiente que nos ayude a superar la envidia y la amargura. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor, hoy me declaro libre de toda envidia y de toda amargura. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso. Vemos aquí cómo Raquel cumple su cometido, porque después que ella busca al Señor, después que ella ora al Señor, el Señor le concede su petición y le da 2 hijos. Pero imaginen esta imagen gráfica. Está Jacob en el medio y es como si fuera una coronación y le dijera: de este lado está Raquel, cuyo nombre significa la majestuosa, la que es hermosa de cara y de cuerpo. Y de este lado está Lea, la que es fea. ¿Saben qué significa Lea? Me ha dejado impactada. Lea significa la que cansa, la que estorba. O sea, que no solamente era fea, la que cansa, la que estorba. Y en el griego significa vaca loca. Lea tenía una característica, que no solo era fea, sino que tenía un problema también físico. Génesis 29, 16 y 17 dice: y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Este pero, busqué el concepto y dice que es una conjunción adversativa que produce una contraposición. Sencillo. Una era guapa y la otra era fea. O sea, una era linda, pero la otra tenía ojos delicados. Y este ojo delicado no es delicadeza de belleza. No. O que tenía tal vez los ojos así alicaídos, como otros comentan que tenía los ojos así como alicaídos. No. Dicen que era de ojos torcidos, o sea, que era visca. Pobre Lea. Pero ¿saben qué? Lea estaba en esta situación sin ella premeditarlo. Ella era inocente. Me causa, no sé qué en el corazón pensar, que Jacob no la quería, pero su padre tampoco la quería, porque la vendió como si fuera ganado. No hallaba qué hacer con la fea, no hallaba qué hacer, porque decía: Raquel, por ella me pueden ofrecer una buena dote, pero ¿qué hago con esta fea? Y por eso fue que se la metió a Jacob de primero, pero la vendió como si fuera un objeto, como si fuera un ganado, como si no valiera nada. Y eso Lea lo sabía. Y por eso que ella se sentía menospreciada. Se sentía menospreciada por su hermana, se sentía menospreciada por Jacob, se sentía menospreciada por su padre, porque Lea representa sufrimiento.
Lea representa sufrimiento. Si Raquel representa todo aquello que amamos, todo aquello que queremos, todo aquello que buscamos, el tener nuestras metas cumplidas, el tener una buena vida, el tener alegría y diversión, el estar de fiesta continuamente, eso representa a Raquel. Pero Lea representa sufrimiento, representa dolor, representa fatiga, frustración, sueños rotos, corazones amargados, pérdida de tiempo. Todas las adversidades que pasamos en la vida, todos los trabajos perdidos, las expectativas frustradas, representa los planes cancelados, la decepción de la vida, todo lo que te cansa, todo lo que te preocupa y todo lo que te desagrada, eso representa Lea. Muchas veces pasamos por sufrimiento y ese sufrimiento como que no se acaba, como que es una crisis detrás de la otra y no podemos entenderlo. En estos días estaba hablando con una pastora muy querida y la verdad que yo le sigo por las redes cuando la puedo ver, que viajo a su país, la veo y estamos juntas y ella es muy querida para mí y yo para ella, me llama como su mamá, aunque somos de la misma edad. Pero ¿saben una cosa? Que a mí me ha sorprendido su carácter, me ha sorprendido su estabilidad espiritual, porque hubo un tiempo que ella tuvo una enfermedad y murió y resucitó, según cuenta, y comenzó a servirle al Señor porque no le conocía, comenzó a servirle al Señor, comenzó a pastorear. Cada año que íbamos era un problema que ella vivía con un hijo, con la hija, con el otro hijo, y constantemente está pasándola mal y ella siempre, pero yo voy a servir a mi Señor. Yo voy a servir a mi Señor porque Él me salvó y por algo me dio otra vez la vida. Yo voy a servir al Señor. Y en los últimos meses ha pasado unas que yo digo, ¿cómo puede aguantar tanto? El esposo está en la cárcel. Sus hijos están, se abandonaron a la iglesia por causa de lo que le había pasado al marido. Ella sola dirige la iglesia. Y en estos días le mando un detallito y le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, ay, pastor, aquí estoy con dengue. Y digo yo, así le dije yo, ay, Dios mío, éramos mucho y parió la abuela. Porque era una situación tremenda y le pregunto, ¿y está alguien contigo? No, pastora, estoy sola. Pero, ¿estás bien? Bueno, estoy aquí en cama, no puedo moverme. Pero, ¿y comes algo? No, pastora, tengo días que casi no como. Y yo, Dios mío, entonces, para ayudarle, digo yo, ¿y tienes algún zumito que puedas tomar? Bueno, eso es lo que tomo, zumito. ¿Y vitamina? No, pastora, no tengo vitamina. Yo, Dios mío, aquello me desgarró el corazón pensando, Dios mío, cuánto sufrimiento. Pero muchas veces podemos pensar que hay gente que pasa por mucho sufrimiento como que sin causa. No, yo creo que el sufrimiento produce. Que el sufrimiento, cuando nosotros sufrimos y sufrimos por Dios y sufrimos y estamos allí al pie del cañón con el Señor, ese sufrimiento produce. ¿Y saben qué pasó con Lea? Lea comenzó a ser una mujer productiva, porque ella aprendió a meterse en la cama con Jacob. Y esto entiéndase bien, ella no se conformó con el desprecio del padre, no se conformó con el desprecio de su hermana, no se conformó con el menosprecio y el aborrecimiento que Jacob sentía hacia ella, sino que ella decidió tener intimidad con su marido, con Jacob, para así ser productiva. ¿Y saben qué pasó? Que comenzó a tener hijos. Comenzó a tener hijos.
y dice que tuvo 6 hijos. Y los 6 hijos tienen para nosotros una lección importante. Pudiéramos pensar, la pobre de Lea, la pobre chica fea, no va a llegar a ser nadie. Pero ¿saben qué pasó? Que Dios miró el oprobio y el menosprecio. Miró el oprobio y el menosprecio de Lea. ¿Y sabe qué pasó? Que el primer hijo que tuvo se llamó Rubén. Y Rubén significa el que abre los ojos. Tal vez tú crees que Dios no te está viendo en tu dolor. Tal vez tú crees que Dios no se da cuenta que tú estás pasándola mal. Nada más ahora rato entré a la oficina y una de las pastoras me dice: pastora, una de mis discípulas acaba de salir corriendo porque su jefa la llamó desesperada diciendo que su hijo se había tirado del 6º piso, algo así, ha quedado muerto ahí en la calle. Y hemos nosotros notado cómo en la actualidad mucha gente está sufriendo y está dolida por causa de crisis, por causa de enfermedades, por causa de un sufrimiento intenso. Pero Dios te dice que hoy Él quiere que tú engendres en tu interior un hijo, porque eso fue lo que fue Rubén para Lea. Dice que Él abrió los ojos para que viera que Dios estaba con ella. Y hoy Dios quiere abrir tus ojos para que sepas que no estás solo, que no estás sola, que Dios está contigo. Pero no solamente eso, sino que también tuvo un segundo hijo que era el que abre los oídos. Simeón significa el que abre los oídos, el que destapa los oídos para que oigas la voz de Dios. Tal vez estás pensando, pero si es que yo oro y no salgo de esta situación en la que estoy. Pero el Señor hoy quiere hacer el milagro contigo y quiere destaparte los oídos para que oigas su voz, que te dice: este es el camino y anda por él y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Dios quiere que aguantes un poquito más en tu vientre, porque dentro de ti se está gestando la bendición que viene del cielo. Dios te oye, no solo te ve, sino que también Él te oye. Pero nació otro hijo que se llamó Leví, que significa el que une, el apegado. Ella estaba buscando de todo corazón que Jacob la amara. Y por eso tuvo un hijo, tuvo otro hijo, tuvo un tercer hijo, y con el tercer dijo: tal vez esta vez Jacob se unirá conmigo y ya me mirará con amor, ya no me despreciará, ya seré para él como su esposa predilecta. Pero por eso le puso el nombre de Leví, el que une. Pero ¿sabes una cosa? Que dentro de ella se estaba gestando el sacerdocio levítico. Y tal vez tú estás queriendo abortar el plan de Dios para tu vida y no sabes que dentro de ti se está gestando un pastor, se está gestando alguien que va a servir al Señor. Así que te digo, por amor a Dios, no abortes el plan de Dios que tiene contigo. No lo abortes, porque Él tiene un propósito determinado y Él lo va a cumplir, pero necesita que Leví nazca. No sabes tú si dentro de ti está un pastor que va a ganar miles y miles de personas. No lo sabes, así que no abortes el plan de Dios que tiene para ti. No sé a quién le estoy hablando, pero el Señor te dice: espera un poquito más, espera un poquito más. ¿Sabes que tuvo otro hijo que se llamó Judá, que significa alabanza? Ella había procurado el amor de su marido. Ella había procurado que su marido se juntara a ella. Ella quería con Leví apegarse, tener intimidad con su marido para que la amara. Pero un día descubrió
que así no iba a conseguir nada. Un día descubrió que ella necesitaba cambiar de actitud. Un día descubrió que ella necesitaba fe para subir a otro nivel en lo espiritual. Y por eso que cuando nació su cuarto hijo, que se llamó Judá, era alabanza. Y ella dijo, aunque esté pasándola mal, aunque yo esté siendo menospreciada por mi padre, menospreciada por mi hermana, menospreciada por mi marido, ya no me va a importar nada más sino solo alabar al Dios verdadero. Y ¿sabes qué? Cuando tengas problemas, alaba. Cuando estés pasándola mal, alaba. Cuando estés atribulado, alaba. Porque la alabanza cambia las cosas. La alabanza hace que dentro de ti pueda salir adoración a Dios, y así eso te va a ayudar a poder aliviar tu sufrimiento. No abortes el plan de Dios, porque ¿sabes que de Judá nació el Mesías? Si ella hubiera parado por causa de su sufrimiento y hubiera decidido no seguir, no hubiera nacido el Mesías. Pero el Mesías nació también de una mujer, de una muchacha que era menospreciada. ¿Se acuerdan que José quiso abandonarla? Pero nació el verdadero amor, y el amor de Dios se reflejó en Jesús, y hoy nosotros podemos estar aquí gracias a ese gran amor. Esta mujer permitió que Judá naciera, y a través de Judá naciera el Mesías, y hoy podemos nosotros tener bendición. Pero sabes que también nació Isacar. ¿Sabes qué significa Isacar? Recompensa. Recompensa. Tu crisis tendrá una recompensa. Tu sufrimiento tendrá recompensa. Así que Dios quiere que hoy tengas claro que si tú aguantas un poquito más el sufrimiento que estás pasando, Dios te va a recompensar. Y el último hijo se llamó Zabulón, que significa mi morada, mi descanso. Puede ser que tanto pasarla mal, tanto sufrimiento, hoy estés cansado y cansada, y ya no tenga ni siquiera fuerzas para levantar la mano como cantaba el famoso Samuel Hernández cuando dice: levanto mis manos hoy a ti para, aunque te esté pasando no me acuerdo la letra, pero dice: levanto las manos, ¿no? Aunque no tenga fuerzas, si hoy te sientes que no tienes fuerza para alabar, espera, porque Dios te va a recompensar, y no solo te va a recompensar, sino que te va a dar descanso. Ponte de pie. Cuando Jacob iba en camino hacia la tierra prometida, saben que tuvo que enterrar a Raquel en el desierto. Tal vez hoy tú tienes que enterrar lo superficial, todas las cosas que son del mundo, aunque son cosas bellas, no te convienen. Jacob dejó enterrado a Raquel en el desierto, pero ¿sabes qué hizo con Lea? Con Lea le dio importancia. Lea llegó a ser la única esposa, y ya no iba a haber más rivalidades, ya no iba a haber más menosprecio. Tanto fue así el honor que le dio Jacob a Lea, que dijo que cuando me entiérrenme en la cueva donde está enterrado mi abuelo Abraham
y mi abuela Sara. Entiérrenme donde está enterrado mi padre Isaac y mi madre Rebeca. Y la historia de amor no continuó, porque la Biblia nos dice que fueron Jacob y Raquel su gran amor, ¿no? Dice: sepúltenme donde yo enterré a Lea. Le dio la importancia de una matriarca. Y saben que me imagino a Jacob en sus últimos días diciendo: sepúltenme en el lugar no de la que yo amé, sino de la que me amó a mí primero. Y Dios quiere enseñarte con este mensaje que vas a recibir recompensa. Vas a recibir descanso, pero aguántate un poquito más. No desistas.